Carlos, hoy hablaremos de próstata, pero también hablaremos de hombres, porque hablaremos de los temas que preocupan a los hombres, dos grandes temas que preocupan a los tíos, la alopecia y la próstata. Por primera vez vengo a hablar de algo que afecta mayoritariamente a los hombres, y lo de la alopecia claramente no me afecta a mí, como se puede ver. Bueno, vamos a llamarte, sí. Vamos a hablar de próstata y de alopecia, y vamos a hablar de hombres sobre todo. ¿Por qué te has metido últimamente a estudiar el tema de la próstata? Mira, pues empiezo por el final, o empiezo bueno, más que por el final, por una parte que tiene un nexo con la salud de la mujer, y básicamente sería por dos temas primordiales. Uno, porque en el máster, en la asignatura de salud hormonal, explico aspectos que tienen que ver con los desajustes hormonales en el hombre, y uno prioritario es la próstata. Y luego, honestamente, me ha interesado mucho porque hay una similitud, que si quieres luego entramos, entre el crecimiento prostático y el mal llamado síndrome de ovario poliquístico, o actualmente llamado síndrome de ovárico metabólico poliendocrino. Y yo creo que fue más por esto que por lo otro. Y supongo que también al final me acaba gustando porque uno ya va empezando a tener una edad y tengo próstata. Y porque estamos generando demanda, porque si hablamos de salud de los hombres cada vez más en la divulgación, los hombres también van a preocuparse más por su salud, porque alguien les está hablando de ellos, porque esto es un pez que se muerde la cola. Tú dices, toda la vida, como las pacientes son mujeres, pues los profesionales nos hemos hecho expertos en temas de mujeres, salud hormonal femenina, el gran melón para descubrir, que sí, que está muy bien, que hay que continuar, porque ahora nos queda mucho camino, pero la mitad de la población son hombres, tienen también problemas de salud y se merecen toda la atención para, si les contamos historias que les están pasando, tengan todas las herramientas que a veces no se cuentan para cuidarse antes de que sea demasiado tarde. Y la próstata es un tema que puede ser una buena puerta de entrada de que digan, esto me interesa, y la alopecia también. La alopecia también, lo que pasa es que normalmente hoy cuando hablemos de próstata y alopecia, la alopecia normalmente llegamos tarde, a la próstata todavía llegamos a tiempo. Tú llegas tarde porque sí, porque tienes lo que se llama alopecia androgénica. Correcto, yo empecé a tener muchas entradas a los 20 años, y a los 30 años diría que prácticamente estoy como ahora. Prácticamente no, porque he perdido densidad de la parte alta y cada vez voy perdiendo más, pero, y evidentemente sí, si además atendemos a por qué nos quedamos calvos los hombres en edades tempranas, vemos que hay un contexto genético que lo determina, ¿no? Y esto es así. Si ves a tus padres, a tus abuelos o a tus tíos y ves que han tenido alopecia, además en edad temprana, dices, bueno, pues oye, yo también me voy a quedar igual, y a veces es difícil de frenarlo. ¿Y si no es así y tu padre tenía un pelazo? Puede ser por algún otro motivo, y puede ser por envejecimiento o por oxidación en edades, digamos, más tardías. Pero lo que es la alopecia androgénica como tal, que es como la que presento yo, presenta mi padre, presenta mi abuelo, empieza en edades tempranas y tiene que ver con la afinidad que tiene el folículo piloso a una hormona derivada de la testosterona que se llama dehidrotestosterona, y que por ahí también viene muchas veces la idea de menos pelo, más testosterona, y bien no es así. A ver, ¿cómo lo vamos a contar? Tenemos que hablar de alopecia, próstata y testosterona. Primero, vínculo entre alopecia y próstata. Vale. Pues el vínculo entre alopecia y próstata tiene que ver con la parte hormonal, es cierto, y luego tendrá que ver también con la parte metabólica. Pero si vamos un poquito al inicio, siempre se nos ha dicho, oye, pues te has quedado calvo en una edad temprana o pronto, eso debe ser porque tienes mucha testosterona. Y esto no es bien así. Lo que realmente tenemos es más de esa hormona derivada de la testosterona que se llama dehidrotestosterona. Para que la gente no se nos pierda, la testosterona se puede transformar en dehidrotestosterona, ya estoy con las manos como a ti te gusta, y también se puede transformar en estrógenos la testosterona. Y esto es bastante gracioso, y luego lo recogeremos esto porque es bastante interesante. La dihidrotestosterona, este metabolito o hormona derivada de la testosterona, tiene una capacidad de ligarse al receptor de andrógenos, al receptor tanto a nivel capilar como a nivel prostático, mucho más alta que la testosterona, y genera obviamente un mensaje. Esa dihidrotestosterona es la misma que hace que se nos caiga el pelo aquí arriba, que nos salga el pelo por el resto del cuerpo y no se nos caiga, que esto es bastante gracioso y si quieres luego lo hablamos, es la paradoja androgénica, y hace que en edades avanzadas nos crezca la próstata. En un inicio la dihidrotestosterona no es la mala de la película, nos ayuda a que se nos desarrollen los genitales, que nos crezca el pene, que se desarrolle la próstata, que nos salga vello, también es responsable en parte de la libido, pero si se desenfrena es cuando empieza a crecer la próstata y además puede darnos problemas más graves.
O sea, una alopecia androgénica, es decir, ser calvo, Más bien. ser calvo muy joven, Sí, ¿aumenta el riesgo prostático? sí. De hecho, y te hago otro link intermedio que también te va a gustar. Sabemos por estudios actuales de hombres con alopecia androgénica que los hombres con alopecia androgénica tenemos más números en edades incluso tempranas, si no hacemos las cosas bien, de tener insulinas más altas, sex hormone binding globulin, transportadores de andrógenos y de estrógenos más bajos, por tanto más hormonas libres, un perfil lipídico más alterado con mayor facilidad y tenemos más números de que nos crezca la próstata. Por tanto, ya vas ligando cabos. Yo digo que es por la salud femenina que me gusta la próstata, pero en el fondo es porque empiezo a ver que evidentemente llevo muchas cosas hechas bien, pero voy a tener que seguirlas haciendo bien porque soy, por decirlo así, y de modo un poco vulgar, soy carne de cañón de que me crezca la próstata si no tengo unas mínimas prevenciones. Y eso, que es la hormona abreviada, se llama DHT. DHT. ¿Tú lo miras con este valor o lo miras con la PSA, que es el valor de la próstata que hay que mirar? Súper bien esto. En realidad, la DHT en sangre no es un fiel reflejo de lo que te puede llegar a generar a nivel capilar o a nivel prostático. Es un poco más complejo, tiene que ver con la afinidad de los receptores. O sea, lo que heredamos genéticamente sí que fabricamos más DHT, esto es cierto, pero el nivel de DHT en sangre no se corresponde con el nivel de alopecia o con el nivel de crecimiento prostático. Lo que se corresponde, y es algo que no podemos medir en sangre, es cómo el receptor capilar o prostático es sensible a esa DHT y eso no lo podemos medir. La PSA es el antígeno específico prostático, es una proteína que produce la próstata que siempre lo relacionamos con cáncer de próstata. Si me sube el PSA tengo más riesgo de cáncer de próstata. El cáncer prostático no deja de ser la evolución a mayores maligna del crecimiento de la próstata benigna, ¿sí? Pues ese PSA en realidad tiene funciones muy positivas. Lo vemos en sangre alterado, pero se ocupa de licuar, por ejemplo, el semen para facilitar la fertilidad y tiene también algunos efectos antimicrobianos e inmunitarios. Este PSA, cuando se eleva, empezamos a desconfiar de que el crecimiento ya no es tan benigno. Pero podemos entrar ahora un poco más tarde. Veremos que el PSA, cuando hablemos de analítica o cuando hablemos de sintomatología, más bien de diagnóstico, se ha malentendido. Normalmente, anteriormente se relacionaba PSA alto, cuidado, biopsia. Y hoy en día se sabe que el PSA alto per se no se corresponde únicamente con neoplasia a nivel prostático, sino tiene que ver con otros factores y tiene que ver también con medir una cosa que se llama PSA libre, que si quieres entraremos luego cuando hablemos de analíticas. Pero el PSA sería un valor a nivel analítico para empezar a pensar que quizá esa próstata está creciendo. Y a lo mejor ya te está dando síntomas, pero como eres hombre y los minimizamos, no los he consultado todavía. Y has hablado un momento de testosterona y de líbido y eso que se dice que si los calvos tienen más testosterona. Aquí, ¿más testosterona significa que tienes más riesgo de cáncer de próstata? En realidad no. O sea, siempre se desarrolla. Primero, ¿no? Lo que más o menos siempre nos dicen a modo casi de broma, ¿no? Y oye, tienes alopecia, seguro que tienes más testosterona y eso seguro que nos lleva a que tengas más líbido, que tengas una, digamos, más capacidad de decisión, que tengas más foco y esto no es bien así. De hecho, en los estudios actualmente vemos que las personas que tienen hiperplasia benigna prostática precisamente no son las que tienen la testosterona más alta. De hecho, ya hay algún estudio, por ejemplo, en hombres en edades avanzadas que han tenido una bajada muy importante de testosterona, que si a nivel de urología se valora que no hay un crecimiento prostático exagerado, sino que hay un mínimo crecimiento prostático que le condiciona a levantarse al orinar, pero está en una escala, todavía en las escalas de puntuación, en un rango leve o moderado de afectación, la terapia con testosterona puede incluso mejorar esos síntomas. O sea que no hay una relación, igual que no hay una relación con la libido. Y de hecho tampoco lo hay con la alopecia. Podemos encontrar a hombres con matas de pelo enormes con una testosterona alta y en cambio también otros hombres con una alopecia importantísima con un nivel de testosterona bajo. Lo que pasa, y haces bien en preguntarlo así porque la gente lo sigue pensando, como la de hidrotestosterona es un metabolito de la testosterona, la gente piensa que juegan en la misma liga. Pero en realidad hay otros factores, o uno muy, muy concreto, que todo depende de él, que es mucho más importante que la parte hormonal, y es esto que veníamos hablando de que la próstata escucha más al metabolismo que las hormonas. ¿Qué quiere decir eso?
que realmente para que se desarrolle el crecimiento prostático tiene que haber un metabolismo que lo favorezca. ¿Y cuál es este metabolismo? Y ahí viene el link que a mí me gustó relacionado con el síndrome de ovario poliquístico o el síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Es aquel artículo que además hace poco lo comentaba con Pau Ye y con Néstor, de que ya hay varias evidencias, o sea, artículos que hacen esta correlación o metáfora o similitud, mejor dicho, entre lo que predispone a la mujer para padecer un síndrome de ovario poliquístico, actualmente ya sabemos con otro nombre, y al hombre una hiperplasia benigna prostática. Y es que tenemos una propensión, una predisposición a tener más riesgo de problemas metabólicos. ¿Qué presenta el hombre? Y esto a lo que veníamos que te he comentado antes. Hay estudios que evidencian que en hombres con alopecia androgénica antes de los 35 años, esto no es para todo el mundo, pero un tanto por ciento muy elevado de hombres tienen ya cierta resistencia a la insulina, tienen triglicéridos más altos, tienen LDL más alto, tienen una predisposición ya genética a un problema metabólico. Y entonces, ¿de qué depende el crecimiento prostático? Depende, punto 1, es cierto, hay un componente hormonal, de tener más afinidad en el folículo piloso y también a nivel prostático, porque esto es lo que vemos, y esto lo veremos más tarde, pero van de la mano a la dihidrotestosterona. Es cierto, esta parte es importante, pero lo otro es mucho más determinante. Tenemos una predisposición a tener peor sensibilidad, a la insulina, por tanto, hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia te lleva ¿a qué? A más tejido adiposo, más grasa central. Esta grasa central, este aumento de la grasa central, ¿a qué te lleva? A tener un ambiente más inflamatorio, más citoquinas. ¿Y a qué te lleva esto? A tener más hormonas libres, tanto andrógenos como, y aquí es uno de los puntos clave, estrógenos, porque el aumento de la grasa visceral en el hombre hace que esa testosterona que hemos dicho que pasa a dihidrotestosterona también pase a estrógenos. ¿Y qué tiene que ver los estrógenos con la próstata, Carlos? Pues está definido como mecanismo fisiopatológico que cuando se ligan los estrógenos al receptor de estrógenos en la próstata, también la hacen crecer. Entonces, no solo tendremos que tener en cuenta en el hombre el factor metabólico y el factor androgénico, sino que tendremos que ayudarle, si tiene estrógenos altos, a darle suplementación que ayude, y estilo de vida, que ayude a que drene mejor también los estrógenos. Estos son los factores determinantes que hacen que la próstata crezca con más facilidad. Y todos, al fondo, fíjate, que sí que dependen de la dihidrotestosterona, pero dependen mucho más del metabolismo alterado. El exceso de estrógenos hace que sean esos hombres que a veces tienen un poco de pecho, ¿verdad? Sí. Pero no me vienen muchos calvos que conozca que tengan muchos pechos. Es decir, que no sé si tienen resistencia a la insulina y con eso te quiero preguntar, ¿cómo sabrán los hombres que empiezan a fallar? Pues fíjate, pueden estar, hay síntomas que tienen que ver puramente con el plano urinario y hay síntomas que tienen que ver con el plano metabólico. Síntomas que tienen que ver con el plano metabólico. Oye, tengo alopecia androgénica, pero tengo una muy buena masa muscular, tengo un abdomen que no hay un tejido adiposo desmesurado, no tengo ginecomastia. Es muy probable que mi próstata no sufra los efectos negativos. Ahora bien, quizá en tu entorno no, pero sí que existe ese perfil de hombre con alopecia que en un momento determinado de su vida sí que tenía masa muscular, sí que tenía un cuerpo más atlético, por ejemplo, porque se movía más, porque el trabajo que llevaba era más físico, no era, por ejemplo, un trabajo sedentario, y tenía un metabolismo mejor. Cuando empieza a jubilarse, cuando empieza a ser más sedentario, cuando empieza a no moverse tanto, empieza a disminuir la masa muscular, empieza a disminuir brazos y piernas, empieza a acumular abdomen y empieza a salir pecho, empieza a aromatizar esa testosterona y a pasarse a estrógenos. Y ese realmente es un escenario negativo para la próstata. De hecho, seguramente ya tenga síntomas prostáticos, pero los pasa por alto. ¿Algún síntoma que...? Lo bueno de la próstata es que avisa. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué le tenemos que preguntar al hombre? Porque normalmente lo vamos a minimizar. Me sale en catalán raig d'orina, que la fuerza de la orina, que la fuerza al orinar ha disminuido. No se puede cuantificar, pero ha disminuido. Que tengo menos continencia a la hora de ir a orinar. No significa que me vaya orinando, pero sí que tengo, si estoy aquí grabando el podcast contigo y tengo ganas de orinar, sé que me voy a poder aguantar hasta que acabe el podcast. Es esa sensación de tengo que ir al baño sí o sí. Esa sensación de ir al baño y no haber acabado. Tener esa sensación de tendría que orinar más, pero no sale más. O volverte a vestir
y decir, noto la ropa interior mojada, me han caído unas cuantas gotitas. Todo esto son síntomas de que la próstata se está engrosando. Síntomas claves. Y luego, perdonad, me lo he dejado, la nicturia, el levantarte a orinar por la noche, que aquí hay que diferenciarlo muy bien. No es lo mismo el hombre, el paciente que se levanta por la noche porque ha bebido más agua de la mitad de tarde en adelante o ha bebido café por la tarde-noche, por ejemplo, y se levanta a orinar, y cuando se levanta a orinar una vez, orina abundantemente y se queda bien y se vuelve a dormir sin necesidad de vaciar de nuevo. No tiene por qué haber ningún problema del hombre que, a pesar de no beber agua o beber poco por la tarde-noche, no tener un componente de hidratación muy bien llevado, por la noche se levanta y tiene necesidad de orinar varias veces y no acaba nunca de vaciar. Poquita fuerza y poquita cantidad. Ahí es realmente el problema. Muy bien. Muchos señales, ha quedado bastante claro. Sí, pero las minimizamos un poquito. Pero esto lo tendrá más en cuenta que la analítica, que aquí es cuando nosotros intentamos romper esa barrera en la de que, mírate, hace una analítica, y que hay tíos que dicen, no me he hecho una analítica, todos orgullosos. Pero Paullé, sin ir más lejos, no me he hecho una analítica desde hace 30 años. ¿En serio? Bueno, si está todo bien. Bueno, ¿tú qué sabes si tienes resistencia a la insulina? Es verdad que has puesto a uno que realmente tiene un control importante de sus síntomas y los controla bien. Claro. Seguramente, por ejemplo, ¿no? Mi padre o mi cuñado, pues voy a pedir por dos personas que tengo cercanas, pues si no me preguntan a mí o le preguntan, porque además tampoco van mucho al médico, pues a lo mejor tampoco van a conseguir, ¿no? Pongo a ellos por poner a dos personas, hombres que tengo cercanas. En cambio, es mucho más fácil que la mujer, por diferentes motivos, sí que consulte y sea curiosa y sea, ojo, valiente de decir, no, aunque tenga algo, yo quiero saberlo. En cambio, los hombres somos más miedosos con esto. Que si tengo algo, y entonces, ¿qué me va a condicionar esto? Incluso a mí, lo reconozco en mí algunas veces. No voy a mirar esto porque a lo mejor, y porque me dedico a lo que me dedico y al final lo afronto, pero si no, cuesta mucho más. Y si me preguntas, ¿qué es más importante en una persona, en un hombre que desconfías de que está creciendo la próstata, puede crecer? ¿Pedirle el PSA o pedirle un perfil metabólico? Perfil metabólico. Segurísimo. ¿Ah, sí? Venga, vamos a la analítica. PSA, valores de glucosa habituales. Totalmente. ¿Qué hemos dicho antes? Oye, ¿podemos medir el PSA? Sí que lo podemos medir, efectivamente. Y que el PSA empiece a aumentar. Los valores de PSA tienen rango. Se considera entre 1 y 4 los valores de referencia aproximadamente, o entre 0 y 4 los valores de referencia. Y pueden ir aumentando con la edad. Incluso... Bueno, lo voy a resumir un poquito más para que nadie se despiste. Entre 0 y 4 lo vamos a considerar como normal, pero en cambio hay un estudio, por ejemplo, con 500.000 hombres, ojo, una barbaridad de personas, donde en hombres a partir de 40-50 años, en adelante, el 70% tenían PSAs no superiores a 2, incluso algunos no superiores a 1,5. Quiere decir que esa horquilla hasta 4 es excesivamente generosa. Realmente un PSA que se empieza a elevar por encima de 1,5 nos debe llamar la atención. Eso no quiere decir cáncer. Hoy en día, evidentemente, si el PSA me sale alterado, voy a visitar a medicina y me van a valorar. Pero hoy en día lo que se mide es el PSA total y el PSA libre, como los estrógenos o como las hormonas tiroideas que viajan con un transportador. Pues la cantidad de PSA libre, contra más alto, mejor pronóstico. Y contra más bajo, peor pronóstico. Más de un 25% de PSA libre en referencia al PSA total habla de seguramente fisiología normal o un crecimiento totalmente benigno. En cambio, cuando el PSA libre empieza a disminuir por debajo del 10% del PSA total, aunque el PSA total no esté muy alto, ahí es donde medicina se alarma un poco más. Bien, evidentemente, aparte de la exploración, la ecografía, la resonancia, para hacer el estudio más completo. Pero el PSA, como digo, puede no estar alterado y puede ya empezar el paciente a tener síntomas. Y en la parte metabólica, bueno, ya los has dicho, creo que los hemos hablado muchas veces. Una insulina basal, que no supere el 7, que no supere, si pudiera estar por debajo de 5, genial. Una glucosa que no supere los 90 miligramos de cilitro. Una hemoglobina glicada que no supere el 5.2, el 5.3. Perfil lipídico, me interesa sobre todo los triglicéridos, que no superen los 90, por ejemplo. Podríamos incluso mirar una leptina que fuera inferior a 7, inferior a 6. Estos parámetros son mucho más importantes, o ya parámetros inflamatorios, una PCR ultrasensible, incluso un nivel de citoquinas. Esto es mucho más relevante para ver por dónde está yendo el problema y sobre todo, que algo que también a ti te gusta y lo estabas poniendo encima de la mesa, es una manera también de decirle, es una oportunidad del paciente hombre que viene a consulta de decirle, hey, oye, el perímetro abdominal ha aumentado, hay un poquitito de ginecomastia, ya tienes alopecia, ya tu padre me dices que es calvo y además ha tenido hiperplasia prostática, mira, tiene más que ver con la insulina que con la genética.
Vamos a hacer algo, porque esto sí que lo podemos trabajar. Y cuadra porque hay mucha gente que tiene problemas de próstata, Sí. muchos hombres, cuando se hacen mayores. Y dices, ¿qué hacen en común mal todas estas personas? Realmente hay una ¿No? cosa que Y hacemos. dices, comer mal, ¿no? Comer mal. Y estar sentado. Y estar, sí. Es El un sedentarismo creo que es un factor tan importante de riesgo como una alimentación basada en azúcar, ultraprocesados. El problema es que a veces van de la mano, realmente, ¿no? Es muy fácil que vayan de la mano. Decir, oye, seguramente si me dices, llevo una alimentación no basada en ultraprocesados, no basada en azúcares refinados, no basada en alimentos principalmente, y a pesar de que esté todo el día sentado, luego encima me muevo y hago algo de deporte, aunque sea un sedentario que se mueve, va a tener mucho menos riesgo que la persona que dice, no, es que trabajo sentado, me muevo poco porque además me da palo moverme y no le encuentro el qué o no tengo el tiempo porque creo que no lo tengo y encima me alimento pues regular, ya no te digo mal. Ahí es donde está el caldo de cultivo y seguramente también explica el por qué. Si la próstata tiende más al componente metabólico que al componente hormonal, explica por qué hay mucha gente, muchos hombres que no tienen alopecia y que tienen problemas prostáticos, porque realmente seguramente tienen problemas metabólicos. Entonces es mucho más importante atender a lo metabólico. Una herramienta que has puesto, que no conocía como prevención, es la respiración diafragmática. Para intentar, esto viene mucho de las fisioterapeutas o los osteópatas que dedican a suelo pélvico femenino y masculino, reconocer que hay problemas de suelo pélvico masculino, además hace poco que lo has hablado en el podcast de la comunidad. Todo lo que te lleve a, evidentemente podríamos decir que las personas, ya no que tengan un problema, sino, oye, eres hombre, tienes alopecia androgénica y tienes números de poder sufrir un problema de crecimiento prostático, el levantarte cada hora, moverte cada hora, puede ser útil, sí, para disminuir la presión directamente. Pero además hacer respiraciones diafragmáticas, tener el recorrido correcto del diafragma, no dejar los diafragmas bloqueados en inspiración para que aumenten la presión en el suelo pélvico, son útiles, igual que lo son para el suelo pélvico femenino, como no lo van a ser para el suelo pélvico masculino y para la presión prostática. ¿Qué hace un tejido? Imagínate que tengo algo de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina ya hace que a nivel vascular haya menos flujo en los tejidos y a nivel próstata no es, o sea, no es extraño que ocurra. De hecho, dentro de los mecanismos que no he dicho antes, la aterosclerosis local, la isquemia local, afecta al crecimiento prostático. Ya no llega suficiente tejido y encima le pones peso. ¿Cómo va a reaccionar ese tejido? Inflamando, creciendo. Y el otro que te gusta, que hablemos porque te ríes cuando lo proponemos, y el otro día hablábamos de ello, que hay un remedio, una propuesta terapéutica muy interesante, que yo creo que cada vez es más conocida, pero que está bien ponerla encima de la mesa, que es la eyaculación. Ya tenemos estudios, es cierto, y aquí quiero hacer un matiz para que luego quien lo esté escuchando no me diga, ostras, te lo has hecho venir bien para hablar de eyaculación. Los estudios con eyaculación, con mayor número, o sea, la mayoría de veces que se ha estudiado la eyaculación en hombres para la prevención de problemas prostáticos, hablan de menor riesgo de cáncer de próstata, ¿vale? Incluso hay un estudio que hablaba de que había más de un 30% menos de impacto de prevalencia de cáncer de próstata en hombres que eyaculaban más de 21 veces al mes. ¿Eso por qué? ¿Por qué mecanismo esto? Es interesante porque en la próstata una de las cosas que se produce es el plasma seminal. El plasma seminal acompaña a los espermatozoides porque a los espermatozoides no les gusta el ambiente ácido de la uretra ni de la vagina de la mujer. Afecta a los espermatozoides. El plasma seminal que se produce genera un manto en los espermatozoides, un ámbito más alcalino para que lleguen a su destino, obviamente. Entonces, ese plasma seminal es rico también en citoquinas, es rico en productos, es rico en péptidos antimicrobianos. Es importante ir vaciando la producción de plasma seminal, porque si no se acumula, se genera una estasis a nivel prostático y eso predispone tanto para el crecimiento como para el desarrollo, por ejemplo, de cáncer de próstata. Por tanto, es muy importante entender que la mayoría de estudios, si los vamos a buscar, hablan de menor riesgo de cáncer, es cierto, pero ya empiezan a salir algunos estudios donde se veía a nivel observacional y con todos los matices que eyacular más veces también ayuda a que no haya hiperplasias. Y eyacular no quiere decir tener sexo en pareja, que eso tampoco sirva para negociar, sino que evidentemente no dependemos de nadie y es una medida que puede ser óptima, si además la disfrutamos, para prevenir el desarrollo de una hiperplasia o de un cáncer prostático. Creo que es la mejor recomendación que más gustará a los hombres, pero... Más que tomar omega 3 o tomar cúrcuma. Claro, pero ahora viene el omega 3 y los alimentos clave, que también tienen que añadirlos, claro, porque entiendo que esta
La herramienta no será única y funcionará siempre. Seguramente, evidentemente, si me das a escoger en cuanto no a llevarla a cabo, porque seguramente será mucho más fácil eyacular que hacer deporte cuando eres sedentario, pero sinceramente tiene mucho más impacto el metabolismo, realmente. Pero si puedes hacerlo todo y encima en la alimentación puedes incorporar alimentos que ayuden al crecimiento prostático, es cierto que la mayoría de los que diré actualmente tienen evidencia, sobre todo en suplemento. Lo que pasa es que no está de más decir, oye, ¿puedo incorporar licopeno en el día a día cuando hago un tomate cocinado? Perfecto, el licopeno tiene una afinidad brutal a nivel prostático y es un antioxidante muy, muy, muy importante a nivel prostático. O el zinc, por ejemplo. Puedo comer marisco, puedo comer vísceras que tienen zinc o puedo comer pipas de calabaza. El beta-sitosterol de las pipas de calabaza también tiene un efecto muy positivo a nivel de crecimiento prostático. De hecho, lo sabemos porque la mayoría de suplementos tienen semillas de calabaza. Realmente es por esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué el zinc? Porque hay una reserva de zinc muy importante a nivel prostático porque del zinc también depende la movilidad de los espermatozoides. Por tanto, no es azaroso. Y además, la superoxidiosis mutasa es zinc dependiente. Por tanto, nuestra capacidad antioxidante también depende de ese zinc. El sulforafano de las crucíferas o de los brotes, por ejemplo, de brócoli. Todo eso lo podemos incorporar, igual que el aceite de oliva o el omega 3. Ahí vamos a encontrar evidencia. Como prevención, como tratamiento, nos quedaremos más cortas. Porque a nivel farmacológico, ¿qué se da? Y esa es la que normalmente cuando la decimos dices, ostras, Carlos, si llevas ya un rato hablando de que el metabolismo es capital, ¿por qué a nivel farmacológico vamos directamente a la parte hormonal? Los fármacos que utilizan para el crecimiento prostático básicamente lo que hacen es inhibir o modular a la baja la producción de iotestosterona, inhibiendo una enzima que se llama 5-alfa reductasa. La inhibición de la 5-alfa reductasa lo que hace es que la testosterona no pase tanto a dihidrotestosterona. Si hemos dicho que tanto el folículo piloso como la próstata son muy sensibles a la dihidrotestosterona, si produzco menos, ¿qué voy a hacer? Que frenar la caída de cabello y también frenar el crecimiento prostático, los famosos finasteride o dutasteride. El problema que tienen estos fármacos, que pueden ser beneficiosos en la caída de cabello y pueden ser beneficiosos y lo son a nivel de crecimiento prostático. El problema que tienen es que cuando hay menos paso de testosterona a dihidrotestosterona, ¿hacia dónde va? Hacia estrógenos. Puede producir una cierta aromatización y eso puede acabar generando que al tener menos de dihidrotestosterona y tener más producción de estrógenos, esos pacientes, esas personas desarrollen más resistencia a la insulina. Entonces, podríamos decir, Carlos, si tienes un paciente en consulta, los terapeutas que nos estén escuchando, tenemos un paciente en consulta que te dice, tomo un inhibidor de la 5-alfa reductasa para la caída del cabello o lo tomo para el crecimiento de próstata, pues has de estar todavía más atento a tu metabolismo, porque estos fármacos pueden hacer que tengas un poquito más de números de sufrir resistencia a la insulina. Vaya rollo. Vaya rollo. Y entonces, cuando haces el abordaje desde la suplementación, ¿apuestas por suplementación que ayude al metabolismo? Realmente, sí. De hecho, lo que pasa es que podemos diferenciar esas dos capas. Podemos tener suplementación que ayuda al metabolismo. Evidentemente, no vamos a dar suplementos para el metabolismo si la persona no se mueve y come mal. Correcto. Oye, comemos mejor, nos movemos, ejercicio de fuerza. Perfecto. Dormir mejor. Perfecto para el metabolismo. ¿Qué podríamos dar ahí para el metabolismo? Ahí están las canelas, las berberinas, todo lo que nos ayude a sensibilizar, los inositoles, todo lo que nos ayuda a sensibilizar el receptor de insulina, que en el fondo, fíjate que son suplementos que también se utilizan en el síndrome de ovario poliquístico o en el síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Y por otro lado, la otra capa serían todos esos suplementos que ayudan al contexto de crecimiento de la próstata vía inhibición hormonal. ¿Cuál es el suplemento que se parece al finasteride y al dutasteride en forma de suplemento natural? El saupalmeto, el Sereno arrapens. Tiene evidencia en el crecimiento, no tanta, pero sí en los síntomas, en lo que conocemos como LUTS o síntomas urinarios en la persona en el hombre con hiperplasia prostática. Por ejemplo, pueden referir que a la que empiezan a tomarlo se levantan menos a orinar, recuperan un poquito más la fuerza al orinar. Evidentemente, si esto además lo acompañan de ejercicio, lo acompañan de alimentación y lo acompañan de tratamiento de suelo pélvico, pues tiene mucho más efecto. La ortiga, el extracto de ortiga, puede ser muy útil y además tiene un cierto efecto metabólico. Mejora la sensibilidad de la insulina o mejora, mejor dicho, el aclarado de glucosa. La cúrcuma, el omega 3, todos estos, el beta-sitosterol, todos estos son los que normalmente encontramos en los suplementos para el crecimiento prostático. Normalmente vienen siendo una mezcla de este tipo de suplementos. ¿Y hay que tomarlos siempre? Mira, para el crecimiento prostático lo que se suele ver es que si tú mejoras el perfil metabólico, el crecimiento prostático puede mejorar realmente. Mejorar quiere decir que frene y deja de crecer. Frenar. O reduce. Reducir es complicado. Reducir, farmacología, normalmente.
que bienvenida sea. Si tenemos un crecimiento prostático excesivo con mucha sintomatología y ya no tenemos un síndrome leve o moderado, sino que tenemos un problema muy importante, la farmacología es útil, obviamente. Lo que pasa es que seguimos bebiendo del mecanismo de acción inicial. Aunque estés utilizando farmacología, es que la farmacología acentúa el problema metabólico. O sea, tenías un problema metabólico de base, metes un fármaco que puede ser útil, no te digo que no, pero acentúa el problema metabólico. Por tanto, siempre nuestra intervención va a estar ahí, haya fármaco o no, si vamos a la raíz del problema, que es, sí, el componente genético, pero también el componente metabólico. Bueno, vamos a poner en las notas del episodio todos los Serenoa repens, porque has puesto en función de si hay más problemas metabólicos, ¿no? Sí. Hay una revisión muy interesante que pondremos en las notas que comparaba los diferentes nutracéuticos en una revisión sistemática de que para qué perfiles de hombre con hiperplasia prostática eran más efectivos. Los que tenían un componente más inflamatorio, un componente más metabólico, un componente puramente genético. Y es interesante a la hora de escoger bien el suplemento, que lleve un poquito más de saupalmeto, que lleve más ortiga, que lleve más cúrcuma. Parece interesante. Qué regalo que estás haciendo a los profesionales de la salud que nos escuchen. Que tiene hasta tantas derivadas el mismo suplemento que estás recomendando como alternativa al abordaje prostático. Última pregunta antes de terminar el episodio de hoy. ¿Cómo puede ser que los calvos tengan pelo en el pecho? Esto es curioso y no lo sé hace tanto tiempo. Realmente, a raíz de preparar mucho más este tema para las clases y obviamente para hablar hoy aquí contigo, para hablar en nuestro podcast, dices, ¿por qué narices se produce esto? Y es lo que llamamos paradoja androgénica. ¿Cuál es la paradoja androgénica? Dices, ostras, ¿cómo puede ser que tenga yo pelo por todo el cuerpo? De hecho, no lo voy a enseñar, pero os lo podéis suponer por dónde tengo pelo, pero en cambio no lo tengo aquí. Y es muy curioso. La dihidrotestosterona, que hemos dicho que es la clave, ¿no?, en el crecimiento de la próstata y en la caída del cabello, estimula el crecimiento del vello por todo el cuerpo. Incluso también el de la barba. Y esto tiene que ver con caracteres masculinos. Evolutivamente tiene todo el sentido. Estimula sobre todo en barba, en cara y en cuerpo un factor de crecimiento que se llama IGF-1, el factor de crecimiento insulínico, que hace que crezca el pelo. Ok, pero aquí arriba lo que hace es estimular una citoquina que se llama Transforming Growth Factor Beta, que es muy curioso. El crecimiento del cabello es cíclico, ¿sí? La fase anágena, si no me equivoco se llama así, tiene un tiempo más largo, entre 3 y 5 años. Y la fase de constricción o la fase de no crecimiento del cabello tiene un ciclo más corto. Las mujeres lo tenéis más largo y menos corto el de caída o el de freno, digamos, del crecimiento. Para frenar el crecimiento se estimula precisamente esa Transforming Growth Factor Beta. Lo que pasa es que si tú tienes mucha DHT, estás todo el rato estimulando el no crecimiento. Por eso aquí se nos cae, pero en el cuerpo, como no se estimula esa Transforming Growth Factor Beta, no se nos cae. Y algo también muy curioso es que aquí no hay receptores de DHT. Por eso esto no se nos cae nunca y solo se nos cae la parte frontal y la parte del vértex. Aquí la humanidad no fue sabia, ¿no? Bueno, no fue generosa, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así. Pero esto de la DHT, tío, distribúyelo mejor, no la corona. Si me dices ahora por qué está distribuida así, ahí ya no llego, realmente. Pero bueno, sí, no fueron demasiado. Ahí, oye, para una en que no son generosos con nosotros, para todas las que no han sido generosas con la mujer, déjate de hostias, no nos quejemos tú. Qué maravilla de final, Carlos. Me Qué callo. maravilla.